Uno de los innovadores más importantes de la técnica pictórica de nuestro siglo, es también una de las personalidades más versátiles y polémicas del arte mexicano contemporáneo. Artista con temperamento de guerrero o guerrero con alma de artista, Siqueiros concibió su vida y su pintura como una lucha. Lucha al interior de sí mismo y contra la injusticia del mundo que le tocó vivir. Adoptó la ideología marxista-leninista en su versión staliniana, con la misma pasión con la que amó a sus mujeres, o con la que empuñó el fusil durante la Revolución Mexicana y la Guerra Civil Española. Hombre de excesos y exabruptos, actor nato que representó con vehemencia el papel de sí mismo, fue congruente con sus ideas hasta el dogmatismo y la violencia. Con la misma temeridad que mostró en el Frente Republicano, organizó y participó en un ataque armado contra León Trotsky en México, apenas 3 meses antes del asesinato del líder soviético. Personalidad llena de contrastes, de claroscuros y de una indomellable fuerza expresiva como su pintura. Siqueiros, talento creador, revolucionario, vivió, pintó y luchó imbuido por la pasión. Una pasión color de furia. José Alfaro Siqueiros nació en Santa Rosalía, hoy Ciudad Camargo, Chihuahua, el 29 de diciembre de 1896. Fue el segundo hijo del matrimonio de Cipriano Alfaro, un próspero abogado profundamente católico, y de Teresa Siqueiros, quien murió muy joven. Huérfano de madre desde los 4 años, convivió mucho con sus abuelos paternos. Don Antonio Alfaro era opuesto a su hijo, liberal y anticlerical. Luchó junto a Juárez contra los conservadores y contra el imperio de Maximiliano. Aficionado a la bebida y hábil narrador de historias reales y fantásticas, el 7 filos, como lo llamaban, dio a Siqueiros una educación severa y viril que lo marcaría de por vida. La vocación artística de Siqueiros se manifestó desde los 11 años de edad, cuando pintó esta copia al óleo de la Virgen de la Silla, de Rafael. Desde entonces, el tema de la maternidad se convertirá en una constante en su obra. Su vocación rebelde también se expresó desde temprano, al participar en una huelga estudiantil contra las autoridades de la Academia de San Carlos, donde tomaba clases nocturnas de pintura. Su vocación guerrera y militar comenzó con su ingreso al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, bajo el mando del general Manuel Viegas. Tenía 18 años de edad. Así empezó nuestro contacto directo con el pueblo de México, con los campesinos, con los obreros, con los indios de México, en esos momentos intensamente humanos que son las guerras civiles por las reivindicaciones sociales. Ese fue nuestro primer contacto para nuestro posterior concepto humanista sobre el arte. La geografía de este país, los vestigios de las culturas que habían florecido antiguamente en su suelo, las que se desarrollaron después de la conquista, las variadísimas formas de un riquísimo arte popular, nos hicieron comprender que en nuestro país subyacía un tesoro de cultura original formidable, para cuya continuación
Se requería de intelectuales y artistas que hubieran superado las limitaciones del bohemio tradicional. Y comprendimos también que en todos los períodos importantes de la historia, el arte había tenido una clara función social, ya fuera como arte de Estado o como arte subversivo en contra del Estado. En efecto, su participación directa, armada en la Revolución Mexicana, fue esencial para su concepción del movimiento pictórico mexicano moderno. Ahí surgió el artista soldado, el pintor guerrero. Después del triunfo del ejército constitucionalista en 1917, se traslada a Guadalajara y entra en contacto con el centro bohemio. Sostiene discusiones con otros pintores revolucionarios, a las que él llamó con elocuente exageración Congreso de Artistas Soldados. Años atrás, antes de plantearse el problema de lo social en el arte, había pintado este pastel titulado Campesinos, todavía firmado Alfaro, que denota la influencia de su maestro Saturnino Herrán. Ya entonces empieza a revelarse como notable retratista. De esa época son dos de sus primeros autorretratos y su acuarela de Ana Pavlova titulada La danza de la lluvia. Como reconocimiento a su participación en el ejército constitucionalista, Siqueiros es enviado como agregado militar con el grado de primer capitán a la Embajada de México en España, a donde viaja en compañía de su esposa Graciela Amador. Durante 11 años, Gachita fue su fiel compañera y camarada. Fue ella quien lo indujo a cambiar su nombre de José por el de David y a usar el apellido materno Siqueiros en lugar del paterno Alfaro. Al poco tiempo de su llegada a España, Siqueiros sufrió la primera de sus múltiples deportaciones. Fue expulsado por las autoridades españolas a consecuencia de un exaltado discurso pronunciado durante los funerales del anarquista mexicano Antonio del Toro, asesinado por un policía de Barcelona. Viaja a Francia. En París conoce a Diego Rivera, un encuentro clave para el desarrollo del arte mexicano. Mientras Rivera lo introduce al arte europeo, Siqueiros le transmite su experiencia de la Revolución Mexicana. A través de Rivera, Siqueiros conoce a Leger y a Braque. En Italia se impresiona ante la monumentalidad de la obra de los maestros del Renacimiento. Se maravilla ante los frescos de Giotto, Masaccio y Miguel Ángel. Se entusiasma con las grandes creaciones de la arquitectura barroca y se sobrecoge con las obras de Mantegna y Uccello. Pero Siqueiros se siente atraído sobre todo por la propuesta teórica del movimiento futurista de Russolo, Carrà, a quien conoce en Milán, Marinetti, Bocchioni y Severini. En especial, se interesa por el principio futurista de dinamismo como medio expresivo del concepto de simultaneidad, entendido como la síntesis de las experiencias de los sentidos y de la memoria, y principalmente por la pretensión de los futuristas italianos de pintar el movimiento.